Ahora te da el consentimiento informado, Zoom. Tal cual. Genial. Admito un par más. Bueno, hacemos igual la advertencia de que vamos a trabajar hoy con este tema, que es el de la cuestión del abuso sexual infantil, nada como trigger warning, para que lo tengamos en cuenta. Lo vamos a trabajar en función de entender esta etapa previa a la conceptualización del complejo de Edipo y además para poder pensar qué efectos tuvo eso posteriormente en cómo se entendió el abuso sexual en la clínica. ¿No? No nos vamos a detener demasiado en eso porque lo que más nos interesa es esto como antecedente del complejo de Edipo, cuáles son las continuidades y rupturas, pero sí vamos a tocarlo un poquito ese tema luego. Lo digo porque, bueno, es un tema muy sensible que incluso hoy sigue a veces costando hablar. Yo en mi formación en psicología no he visto casi nada de eso, salvo algo en introducción a los estudios de género y un poco por encima también. ¿Les parece si avanzamos un poquitín? Bueno, ¿querés que arranque por acá con el contexto, Nare? Dale. Vamos bien. Bueno, como decíamos hoy con Nare, vamos a trabajar dos textos que van a plantear dos cuestiones distintas, o porque por lo menos van a ser dos apreciaciones diferentes de cómo se produce ese pasaje en la teoría freudiana de lo que conocimos como la teoría de la seducción, a lo que sería la teoría de la sexualidad infantil, el complejo de Edipo, de las fantasías inconscientes. Así que en cada uno de los puntos, por ahí vamos a ir marcando algún contrapunto entre lo que piensa Vallejo y lo que piensa Volnovich, y la idea sería como al final de esto poder quedar pensando un poquitito en, bueno, cuáles son las tesis que nos sirven de los autores en todo caso, con cuál concordamos, con cuál no, y en todo caso cuáles son las herramientas que estos autores o que estos textos por lo menos nos dan para continuar pensando, digamos, ¿no? Para arrancar un poquitito, ¿no? Lo que va a decir Vallejo es que en 1897 se produce el famoso abandono de la teoría de la seducción, ¿no? Y que muchos autores lo que hacen es darle mucha importancia a algunos hechos que ocurrieron un poquito antes que esto, ¿no? En primer lugar tenemos la aparición de los informes sobre las estadías de Freud en París y en Berlín, donde él se estaba formando, ¿no? Lo que él va a decir es que ya en este informe van a aparecer las primeras contradicciones, ¿no? Que van a hacer que después el psicoanálisis tenga que empezar como a recuperarse de eso después de la teoría de la seducción. Lo que va a decir es que Freud, en este informe, de un párrafo para el otro, directamente va a decir, en primer lugar, que está bueno que Charcot haya logrado acabar con el prejuicio que tiende un lazo entre histeria y simulación, ¿no? Que termine con este prejuicio de decir que las histéricas lo que estaban haciendo era simulando. Pero en el párrafo que sigue, o en el mismo párrafo, va a decir que es muy frecuente que esos enfermos mientan. Y un poco entre estas dos ideas, que son un poco contrarias, digamos, se van a desarrollar bastantes de las cuestiones que va a decir Freud en relación a la teoría de la seducción. Un tiempo después, Freud va a decir, en algún momento, que él creyó en los relatos de sus pacientes, ¿no? De las pacientes histéricas, para después comprender que en realidad se trataba de fantasías. Y otra cuestión que se pone en juego en relación a la formación de Freud en París es que ya a Charcot le había pasado que aquella objetividad de los síntomas histéricos de los cuales él estaba recontra orgulloso, ¿no? Toda esta demostración que hacían las histéricas en la Salpêtrière, dice, en realidad tenía muchísimo que ver con la sugestión que terminaban ejerciendo los médicos que estaban trabajando y formándose en la Salpêtrière. Y este fue una de las cuestiones que más se le achacó a Charcot después. Otro hecho que ocurre antes del abandono de la teoría de la seducción es en 1896 el fallecimiento del padre de Freud, ¿no? De Jacob Freud, el 23 de octubre,
Lo que va a decir Vallejo, por lo menos, es que hay muchos autores que le dan muchísima importancia a este hecho y a la relación que tenía Freud con su padre, en todo lo que refiera a lo que se escribe en relación a la teoría de la seducción y a cómo se abandona la teoría de la seducción. Uno de los autores que le da mucha importancia a la relación de Freud con su padre y al lugar que viene a ocupar su padre acá, el padre de Freud, digo, en los escritos que tengan que ver con su teoría, es justamente Volnovich. Claro, porque ese es un tema también. Volnovich no está citado en el texto de Vallejo, pero a mí me parece que también está dialogando con él, eh, por más que no figure en la bibliografía. Me parece que el de Volnovich fue un texto importante de hace casi 20 años, que acá en Argentina plantea ese tema, porque ya había otros trabajos que han abordado este capítulo de la historia del psicoanálisis, sobre todo desde los 70, 80, 90, pero en Argentina el texto de Volnovich fue importante. Una de las cosas que viene a decir por ahí ese texto, para ver un poco dónde se va parando uno y dónde se va parando el otro, digamos, mientras a Vallejo por ahí le interesa mucho más hacer como esta cuestión, sí, esta historización de la teoría de Freud, de por qué deja una teoría y pasa a la otra, Volnovich lo que está queriendo es hacerse cargo de alguna manera o preguntarse por qué el psicoanálisis, a partir de la instauración del complejo de Edipo, termina negando los abusos sexuales infantiles que efectivamente acontecen, ¿no? El texto de Volnovich empieza por ahí, digamos, un poco haciéndose esta pregunta de por qué el psicoanálisis después de tanto tiempo sigue ocupando ese mismo lugar. Entonces, muchas de las cuestiones que dice Volnovich tal vez no tengan tanto que ver con dirimir la teoría, sino con preguntarse un poco cuáles son los efectos de la institución de la teoría como tal, digamos. Bien. Sí, lo que tiene la cuestión de la teoría de la seducción, bueno, teoría de la seducción no es un nombre que le haya puesto Freud. Freud habla de una pseudoherencia. Pseudoherencia, ya vamos a ver por qué, porque Freud lo que estaba tratando de discutir en ese momento era el poder hegemónico que tenía en la neuropatología de su época y de sus colegas, la cuestión de la herencia. La histeria era atribuida a una herencia genética, a una degeneración. Esto es algo que también ya lo resaltó Foucault, pero más en relación a las diversidades sexuales, y en general a las cuestiones etiológicas que ubica el psicoanálisis, que el psicoanálisis el psicoanálisis de Freud se corre de buscar una causación hereditaria en el sentido de genético sanguíneo, para buscarlo en la determinación familiar. Entonces, Freud está ahí discutiendo con pesos pesados de la neuropatología y de la psiquiatría, con Charcot, con Krafft-Ebing. Entonces, él está tratando de hacer una diferencia con eso, que también va a ser muy objetada y muy criticada, y que en cierto sentido también va a llevar a que vaya haciendo las modificaciones en su teoría en función de las objeciones que le van haciendo. Vamos a ver que una fecha clave en esto es la del 21 de abril de 1897, que es cuando él presenta en una conferencia, en una asociación de neurólogos, presenta un nuevo descubrimiento de que en la histeria lo que hay que buscar es el recuerdo inconsciente de un abuso sexual sufrido en la infancia. Y este es, como acá subrayen, inconsciente, porque no es algo que las personas vienen a relatar espontáneamente, sino que es algo que hay que encontrarlo, hay que ir a rastrearlo y reconstruirlo. Vamos a ver qué consecuencias tiene eso. Entonces, la teoría de la seducción o de la teoría de la pseudoherencia lo que da es una hipótesis sobre la predisposición a la enfermedad. Es decir, quiénes tienen una predisposición a enfermarse de histeria y quiénes no. Y el origen de esta predisposición tiene que hallarse en la familia, ¿no? Ya acá ya encontramos en algo que va a ser constante luego en el psicoanálisis, que es ubicar las causas del padecimiento en la determinación familiar.
en la teoría de la pseudoherencia tienen otras características distintas que en el complejo de Edipo. Algunas de ellas son que el niño no tiene impulsos activos sexuales hacia los padres, sino que es más pasivo, es como casi una figura textual, dice Vallejo. Textual en el sentido de que no es el niño de carne y hueso al que se le pregunta, al que se tienen análisis y que da cuenta de lo que le está pasando en su casa, sino que es un niño reconstruido a partir del relato. Freud con esto tenía además dos expectativas que eran muy ambiciosas y con las que después termina abandonándolas, que son, por un lado, encontrar una causalidad específica y universal para todos los fenómenos histéricos, encontrar una causa, y por otro lado, una curabilidad absoluta. Es decir, encontrando esa causa, podemos llegar a una curación total del cuadro histérico. La teoría de la pseudoherencia dura un pedo en una canasta en la teoría de Freud, dura 1 año y medio como mucho. Es en principios de 1896 hasta septiembre de 1897, cuando le manda esa carta a Flies, donde le dice: ya no creo más en mi neurótica, no he encontrado esta curación total que yo esperaba, y ahí empieza a dar otros pasos, que es lo que va a llevar al complejo de Edipo, a la sexualidad infantil y demás. Otro elemento importante es que el padre no figuraba al principio. Esto de que hay que buscar el recuerdo del abuso sexual sufrido por el padre, al principio no era el padre, al principio eran los empleados domésticos, gobernantas, nodrizas, sirvientas, etc. Siempre era gente que estaba en la casa, pero no pertenecía a la familia. Medio que la familia estaba como dejando de prestar atención a eso, por su negligencia permitía que sucediera eso. Gaby, ¿quería decir algo? Bien, ¿te parece que pasemos a las dos etapas de la pseudoherencia? Dale. ¿O todavía? Ok. Bien. Entonces, para marcar un poco estas diferenciaciones de las cuales iba hablando Nares, ¿no? Vallejos va a proponer que la pseudoherencia se va a presentar como en dos etapas. En la primera etapa, entonces, tenemos esto de las niñeras mal vigiladas o del personal doméstico que estaba mal vigilado, en el cual, en toda esta teoría que se empieza a labrar desde el psicoanálisis respecto de lo familiar, se empieza a problematizar el hogar que acompaña el desarrollo del niño, hacer una división entre cuáles son los hogares favorables y los hogares desfavorables. Digo, los padres, la función que cumplían ahí era la de si estaban controlando o no cómo se cuidaban los cuerpos de sus hijos, ¿no? Y cuando los padres confiaban demasiado en el personal doméstico que podía hacer lo que quiera con esos niños que quedaban a su merced, esos eran unos malos padres que terminaban causando algo que tenía que ver con la neurosis. En relación a esto, Freud empieza, digamos, a buscar cuáles son los recuerdos traumáticos que tienen que ver con la neurosis, ¿no? Y va a encontrar que hay un estado ramificado de los recuerdos que se descubren en la neurosis, ¿no? Es decir, que los recuerdos forman una red que es muchísimo más compleja de lo que se pensaba, ¿no? No es que se trata solamente de un recuerdo, sino que siempre cuando se empiezan a historizar los síntomas aparecen un montón de recuerdos, de sensaciones y de estados que tienen relación con eso. Eh, mm, 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 mm. Y de esta forma lo que va a decir Vallejo, digamos, es que si bien se presenta un nuevo vocabulario para hablar, ¿no? Y se critica la herencia en estos términos de lo sanguíneo, que se pensaba en otro momento, digamos, y que era lo que había venido a validar y a justificar científicamente a la psiquiatría, de alguna manera estas maneras de continuar pensando y de dividir los hogares en hogares desfavorables y hogares favorables, ¿no? Y de pensar cuál era la influencia de la familia, lo que hacía era tener todavía un complejo nexo con las teorías hereditarias, ¿no? De alguna manera, la familia
la procedencia de ese niño tenía que ver todavía con cómo se formaba la neurosis, con cómo se formaba la patología, digamos. Sí, lo que Sí, plantea ahí Vallejo, ahí agrego algo, es que sí. como se estaba midiendo con estos autores que tenía la teoría de la herencia como central en la causa de la histeria, Freud no se anima tampoco a desestimarla del todo, a decir la hipótesis hereditaria no sirve, hay que dejarlo de lado y reemplazarla con otra cosa, sino que intenta también ir metiéndola como para ir teniendo cierta cintura y que su argumento tampoco sea desechado. ¿Por qué? Porque los tres textos fundamentales en los que se apoya esta idea de la pseudoherencia son tres: la herencia y la etiología de la neurosis, nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa y la etiología de la histeria. Los tres son muy cercanos en el tiempo, los escribe más o menos en 4 o 5 meses, están en el tomo 3 de las obras completas, y son textos que los publica en diversos medios. La herencia y la etiología de la neurosis lo publica en una revista en París, ¿sí? Dirigido a un auditorio francés. El segundo, nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa, lo presenta en Berlín, a un auditorio alemán, y la etiología de la histeria lo presenta también en Alemania, pero en Viena, en la ciudad donde residía. Lo que plantea Vallejo es que eran auditorios estratégicos. Por un lado, París, que era el centro de la neurología hereditarista francesa; Berlín, el centro de la neurología y psiquiatría alemanas; y Viena, el lugar donde Freud está intentando ganarse un nombre. Y el último texto, que es la etiología de la histeria, es la reproducción corregida y ampliada de la conferencia que da el 21 de abril, que es tan objetada y tan criticada. Entonces, ya en esa reproducción que hace de la conferencia que dio, ya incluye posibles respuestas a objeciones que le harían, ¿no? Por ejemplo, una de las objeciones es: estás sugestionando a tus pacientes. ¿Qué pasa cuando una persona sufrió un abuso sexual pero no es histérica? Bueno, ya lo vamos a ver en un ratito. Pero fundamentalmente esto, ¿no? Como Freud no termina de desprenderse del todo de la idea de herencia. Porque, por un lado, plantea que la potencia de lo hereditario hay que empezar a ponerla en cuestión, pero al mismo tiempo dice que las causas específicas, por ejemplo, esto del abuso sexual, es accesorio respecto a la herencia, que cumple un papel de condición indispensable en la mayoría de los casos. ¿Sí? O sea, según el auditorio al que se dirigiera, Freud se va manejando a ver hasta qué punto decir herencia sí o herencia no, o herencia de qué manera. O sea, Freud calcula con una estrategia qué lenguaje usar y cómo moderarse según el auditorio al que se esté dirigiendo. A los franceses les hablaba de herencia, pero, o sea, presentando el nuevo descubrimiento de la causa específica, pero sin desechar del todo el factor constitucional de la herencia. Y a los alemanes sí les presenta explícitamente que la predisposición hereditaria ya no funciona como paradigma explicativo. No, eso nada más. Bien. Entonces, esta primera presentación, digamos, de lo que era la pseudoherencia, en estos tres escritos, va a generar entonces diversas reacciones, como decía Nare, ¿no? Por un lado, una de las reacciones más fuertes tiene que ver con esto, con cuestionar la etiología hereditaria de la enfermedad. En este sentido hay que pensar en lo importante que era en el discurso científico de la época la teoría de la degeneración hereditaria, ¿no? La teoría de la degeneración hereditaria, más o menos para fines de 1880, es la que se viene a utilizar para poder dar un fundamento social y científico a la psiquiatría como ciencia,
¿no? Y para darle validez a las personas que estaban ejerciendo la psiquiatría, porque en otro momento, digamos, no era realmente importante, para eso estaba la medicina en todo caso, y empezar a pensar cuáles eran las temáticas de las cuales la psiquiatría se iba a encargar, digamos, tenía una importancia como para sostener la validez de la psiquiatría como ciencia, ¿no? La teoría de la degeneración hereditaria lo que hacía era otorgar una base orgánica para poder justificar qué era la locura, ¿no? Y explicaba de esta base orgánica los síntomas que tenían que ver con la locura, digamos, a través de una debilidad nerviosa que se iba causando y transmitiendo de generación en generación por ciertas prácticas que tenían que ver con la moral, con la alimentación, con los malos hábitos, con el alcoholismo. Entonces, un poco para la teoría de la degeneración y para la teoría de la herencia, estar dentro de tal línea sanguínea, digamos, era la perdición, básicamente, de esa persona, porque ahí había algo de lo que no se podía huir, digamos. Entonces, mientras muchos autores lo que van a decir es que a Krafft-Ebing lo que le llama la atención es que Freud esté hablando de abusos, lo que va a decir Vallejos es que en realidad Krafft-Ebing en sus escritos ya había trabajado que había muchos niños que habían sido abusados. Eso era algo que ocurría. Lo que molestaba, en todo caso, era esto de cuestionar la etiología hereditaria de la enfermedad. Si bien Krafft-Ebing también iba haciendo algunas reformulaciones que tenían que ver con la herencia, él siempre creyó que la verdadera etiología de las enfermedades tenía que ser hallada en el terreno hereditario. En segundo lugar, había una acusación a Freud de que él lo que estaba haciendo era sugestionar a sus pacientes. Sí. Sí, teniendo en cuenta que esto era algo que también se le venía diciendo a Charcot, digamos. Freud después en algún momento va a retomar este tipo de acusaciones. También se va a decir en relación a esto de cuestionar la etiología hereditaria, digamos, se le va a empezar a decir a Freud esto de que, bueno, no todos los sujetos que padecieron abusos sexuales en la temprana infancia padecen después de una enfermedad. Y a partir de eso, Freud va a empezar a elaborar algunas respuestas. Una de las respuestas que va a dar Freud es que en realidad las personas que enferman son aquellas personas en las cuales el recuerdo está pero de manera inconsciente. Por eso no todas las personas que hayan sufrido abuso sufren de psiconeurosis, sino que eso tiene que estar de forma inconsciente. O sea, reprimido. Reprimido, exactamente. Sí, sí. Y ahí agrega otro elemento, ¿no? De que en la histeria va a haber un mecanismo de defensa. Si en la histeria hay un mecanismo de defensa, y esto va a tener que ver con la fortaleza del yo, esto también le ayuda a Freud a justificar por qué era mucho más común la histeria en ciertos estratos sociales, ¿no? ¿Por qué? Porque una de las cosas que le dicen a Freud es, si todos los niños que fueron víctimas de abuso van a ser neuróticos, entonces tendríamos en los estratos sociales bajos, donde más se repiten los abusos, o donde más se suponía que se repetían los abusos, muchísima más cantidad de neurosis. Porque las chicas de clase alta reprimirían más eso. Las chicas de clase baja, bueno, les pasa, pero no lo reprimen. Claro. Les leo acá la cita de Vallejo que dice, la divisoria de aguas entre las muchachas burguesas, proclives en función de su particular moral a defenderse de vivencias sexuales de la pubertad, y sus pares proletarias, ajenas a esas cautelas, puede servir para recordarnos una máxima que Freud jamás quiso ocultar, que su visión sobre la psicopatología era al fin y al cabo una mirada sobre lo social. Claro, él sostenía un poco que eso tenía que ver también con la educación, digamos. ¿No? Bien. ¿Valeria levantó la mano? Sí, sí, me recuerda a una nota al pie del Hombre de los Lobos, en donde también creo que Freud en un momento dice algo así como que, bueno, cuando había perdido tanto su capital, digamos, de dinero y la patria y todo, creo que fue cuando lo mandaron a la guerra, como que de repente, bueno, se disolvieron todos los síntomas, ¿no? Porque ya está, se suponía que, bueno,
este mismo sesgo, ¿no? de la clase social, como si a inferior clase social habría también una inferior moral y una inferior educación. Ujú. Tal cual. Me hace pensar Sí, un poco. Sí, no. sí, no, es constante esto de que la gente también como de estratos más bajos reprimen menos, como que le dan más rienda suelta a sus pulsiones. Ujú. Tal cual. Y a partir de todas estas reacciones que hubieron de lo que empezó a plantear Freud en relación a la pseudoherencia, entonces también aparece esta imagen en la cual Freud se siente dejado de lado, y dice en algún momento esto de, bueno, mi consultorio se quedó vacío, es el primer año en el cual mi consultorio está vacío. Habían tantas reacciones en contra de lo que él había propuesto, que de pronto ya no le estaban derivando pacientes, lo cual para él era una gran preocupación. Él se lamenta, en una de las cartas que le escribe a Flies, él se lamenta de estar aislado, de que dieron la consigna de abandonarlo, ¿no? Y de que en su consultorio está vacío. Volnovich, por ejemplo, ahí lo que va a ubicar es como una amenaza que empieza a sentir Freud de quedar por fuera de lo que él llama la cofradía de varones, ¿no? Lo que dice ahí es que Freud de pronto va a quedar exiliado totalmente, o que la amenaza es la de quedar exiliado de ese grupo de varones, que no solamente es el grupo de científicos de la época, sino que también es el grupo que tiene que validar el conocimiento científico, digamos. Una de las cuestiones más preocupantes de las reacciones a su conferencia, digamos, fue lo que dice Krafft-Ebing de lo que plantea Freud ahí en relación al abuso como causa de la neurosis. Algo que Vallejo va a traducir como que Krafft-Ebing dice que eso suena que es un cuento científico, y Volnovich, no sé de dónde lo sacará, pero va a decir que ahí Krafft-Ebing dice que eso es como un cuento de hadas científico, ¿no? Todo esto menospreciando lo que Freud estaba planteando. Para Volnovich esto tiene una gran influencia en lo que va a plantear Freud teóricamente después. Sí, Nari. No, sí, que esto de que Krafft-Ebing dice esto es un cuento de hadas, termina funcionando también en Freud, en cierta manera, cuando plantea, bueno, sí, son fantasías en definitiva. A fin de cuentas son fantasías, o sea, es algo que no ocurrió efectivamente. Sí, Jorge. Jorge. Gracias. También una influencia muy importante en el pensamiento de Freud fueron los cursos que tomó con Adolf Baginski. Creo que era neurología con niños, ¿no? Atendían a casos con niños y así. Pero bueno, el pensamiento de Baginski es como que trata de romper un poco con la noción de herencia de los franceses, pero al mismo tiempo, yo estoy leyendo unos artículos sobre las prácticas que se hacían, y se circuncidaba a los niños para que no se masturbaran y así, tuvieran una infancia más limpia, o no se estimularan demasiado, porque si se estimulaban en los primeros años de infancia, entonces iban a tener neurosis, iban a tener otras patologías mentales. A las mujeres se les mutilaba el clítoris. Son cosas como muy raras como de esa época. O sea, creía que interviniendo quirúrgicamente se podía prevenir una enfermedad mental. Sí. Sí, está buenísimo esto que traes, Jorge, porque era un antecedente también en las ideas de sexualidad infantil. Y acá en el de Vallejo también está esto de que había una relación en la neuropatología que se hacía entre masturbación infantil y enfermedades mentales en la adultez, o histeria infantil también. Con lo cual esto también echa por tierra la idea de Freud de que no se hablaba de sexualidad infantil y de que él es el primero que habla de sexualidad infantil, porque toda la gente cree que los niños no tienen sexualidad, no, que la sexualidad aparecería recién en la pubertad o la adultez. O sea, ya era un tema de sus colegas, una preocupación sobre no solo la sexualidad infantil, sino la masturbación, las consecuencias nocivas que tendría eso. Ro dice, ahí juegan un papel los relatos de la moral victoriana. Y sí, sí, sí. Y también cabe recordar que los primeros que empezaron a hablar de sexualidad infantil
fueron los sacerdotes, Ujú. o sea, los padres de la iglesia, bueno, y ya después los psiquiatras, y están los textos de Albert Moll, todos ellos ya estaban hablando de eso al mismo tiempo que Freud y antes que Freud. Sí, sí, totalmente. Y en Historia de la Sexualidad, por ejemplo, Foucault, en el volumen 1, lo que trabaja es que los discursos sobre la sexualidad infantil ya estaban presentes desde mucho tiempo antes, incluso de forma arquitectónica, por ejemplo, en los reformatorios, en las escuelas pupilas, en las instituciones donde los niños vivían y dormían y estudiaban. La manera en que estaba organizado el espacio también estaba en función de cómo controlar y vigilar la actividad sexual de los niños. Por ejemplo, los baños, que en los baños, en los cubículos de los baños, hubiera un espacio entre el piso y donde empezara la puerta. ¿Para qué? Para quienes se encargara ahí de la vigilancia, mirara y viera si hay si hay un par de pies o más. O sea, si hay dos niños, ahí se viera quiénes están y qué están haciendo. Que me parece que, o sea, cómo la sexualidad pululaba, digamos. Incluso Vallejos marca esto de por qué Freud saca estos 3 escritos como tan cercanos el uno del otro antes de, no sé, ponerlo en conversación con otros colegas, los 3 escritos de 1896, digamos. Porque en ese momento había que publicarlo rápido, digamos, había tanta gente estudiando respecto de la sexualidad y los efectos de la sexualidad en relación a la enfermedad o en relación a los nervios o qué sé yo, que era muy importante publicarlo antes de que alguien más salga a decirlo. Y se producía como este doble efecto, por un lado teorizar, ¿no?, y moralizar la sexualidad, y por otro lado estar todo el tiempo buscándola en todas partes. O sea que eso es interesante. Bien. Vamos un poquito más. Antes de pasar a la perversión del padre, Sí, sí. quería decir una cosita. En este primer retrato de la familia que arma Freud, de las niñeras mal vigiladas, lo que hay es que lo que está en el centro es el niño como puramente pasivo, recibiendo los ataques desde empleados domésticos y los padres que están mirando para otro lado, es decir, no están prestando atención a lo que ocurre y no están vigilando bien lo que hacen los empleados domésticos. Entonces, eso ya arma una dicotomía entre buenos hogares y malos hogares, es decir, la predisposición está entre quienes se criaron en un hogar bien vigilado, con padres presentes, o quienes estuvieron en un hogar donde los padres medio que los dejaban a merced de los empleados domésticos y de los abusos que cometieran. Es decir, ahí ya arma cierta visión media moralista entre buenos hogares y malos hogares. Es decir, ya hay el determinismo familiar, no pasa explícitamente por los vínculos sanguíneos, pero sí por los vínculos políticos o los vínculos en términos de quienes habitaban el mismo espacio, aunque no fueran los familiares. Y ahí también aparece cierta cosa, ¿no?, clasista, ¿no?, en donde otra vez volvemos a pensar en estas niñeras de clases más bajas, con pulsiones más descontroladas, capaces de no reprimir impulsos. Digo, también aparece esta lectura más burguesa, ¿no? Sí, y que los padres no están poniendo límites también, ¿no? Sí, no están ahí vigilando y controlando. Domesticando la pulsión ajena, sí. Sí. Y ahora sí, ese ya es el segundo retrato, donde ahora el que ocupa el centro de la escena es el padre y el niño. Lo que va a traer un poco a Vallejo es esto de cómo esta segunda manera de pensar la pseudoherencia aparece un poco en respuesta también a todas estas objeciones que se le venían haciendo a Freud, ¿no? De pronto aparece esta idea, digamos, en primer lugar, la idea de que también los familiares pueden ser abusadores, que era una idea que antes no estaba, no se había planteado como una posibilidad.
Y también se le empiezan a prestar una mayor atención a los rasgos perversos de los atacantes, ¿no? Y a explicar que la enfermedad termina siendo el resultado de aquello que los adultos han hecho con esos niños, ¿no? En este sentido, cuando se ubica al padre dentro del determinismo familiar, lo que se va a decir, digamos, que la herencia es que la herencia va a tener que ver con la seducción por el padre, ¿no? Es decir, si un padre presenta conductas perversas o una moral desajustada, sus hijos van a padecer de trastornos psiconeuróticos. Este es un padre que va a durar poco tiempo, el padre como perverso, ¿no? El padre que le hace mal al niño, digamos, pero que va a servir para poder hablar de lo que Freud va a denominar herencia del caso, ¿no? Como un bosquejo de las relaciones de seducción entre los integrantes de la familia. En este sentido, la herencia no va a tener que ver con la sangre, digamos, sino que la fuerza hereditaria va a tener que ver con ese compartir, en todo caso, actos, ataques, caricias, recuerdos. Lo que va a decir Vallejos es que a partir de esta determinación y de este segundo planteo de la pseudoherencia, va a aparecer lo que él llama el primer caso realmente psicoanalítico, que aparece el 11 de enero de 1897, si no me equivoco, donde Freud va a hablar del caso de un paciente de él que es un hombre histérico. Por acá les copié el cuadrito. A ver, ahí está. Un varón histérico. No sé, Dare, si tenés ganas de contar vos algo del caso. Sí, acá unos días antes, en la carta del 6 de diciembre que le manda a Flies, Freud dice: la histeria se me revela cada vez más como consecuencia de perversión del seductor, la herencia cada vez más como seducción por el padre. Así resulta una alternación de generaciones. Primera generación, perversión. Segunda generación, histeria. ¿Sí? Acá ya está la histeria planteada como efecto de la perversión del padre. Pero todavía no es Edipo esto, porque el niño es asexuado y el abuso es por parte de los mayores, el niño no es activo en eso. Y sí, en este caso, bueno, ahí Vallejo lo llama el primer caso realmente psicoanalítico, donde está la etiología familiar ya desplegada en función de quién cometió el primer abuso y cómo eso va teniendo efectos en la ramificación del árbol genealógico. Porque esta es la idea que está en este cuadro que tenemos acá en el PowerPoint, que hay un abuso y ese abuso como que se contagia y tiene efectos a lo largo de toda la familia, ¿no? Hay un padre, 64 años, dice, padre que abusa sobre un paciente que luego va a ser histérico. A su vez, este paciente repite, acá en la línea de abajo, en este abuso sobre su hermana mayor, psicótica histérica. Y acá hay otra idea que es propia de la teoría de la pseudoherencia, que la psicosis es efecto de que el abuso sexual ocurre a una edad en que el aparato psíquico todavía no está del todo constituido. Entonces es como demasiado el trauma. Es demasiado el trauma, produce una psicosis. Y a la vez, como produce una psicosis, no se puede, antes de que esté constituido el aparato psíquico, no se puede acceder a ese recuerdo. Entonces ya ahí hay un límite a cualquier intento de curabilidad que se pueda hacer. Entonces, la hermana algo nerviosa porque el paciente la hizo algo partícipe. No fue directamente abusada, pero estuvo como participando de eso. Entonces es algo nerviosa. Y bueno, ahí están todo el resto, ¿no? De los integrantes de la familia. Es como bastante gráfico este esquema en cómo Freud está pensando en este momento la teoría del trauma y cómo es el familiarismo del trauma. Entonces, Freud lo llama un esquema de herencia, pero los nexos entre los elementos ya no son sanguíneos, por más que sea una familia, sino que los nexos son traumáticos. ¿Sí? Entonces, a esta altura, la enfermedad no es solo un efecto de un abuso de los padres sobre los hijos,
sino que se agrega que ese abuso tiene efectos en todo el árbol genealógico, que se contagia como si fuera un virus. Sí. Luego, otro pasaje que hay, o sea, ya hablamos del pasaje entre una familia, que es la familia que no está prestando atención a lo que hacen los empleados domésticos con los hijos, a la familia donde el perverso es el padre, que ocupa el centro de la escena. Y ahora hay otro pasaje que es cuáles son los niños que está conceptualizando Freud. Mm. No sé si hay una diapositiva de eso, Sí. del niño Tenemos freudiano. un poquito más acá. Okay. Ujú. O sea, lo que plantea Vallejo es que al principio el niño, en los primeros momentos de la teoría de la pseudoherencia, el niño usa un término de Deleuze y Guattari, que es el niño como un cuerpo sin órganos, o el niño como un ente textual. Es decir, el niño pensado como un niño recordado, además, primero no es el niño empírico, porque Freud no está analizando niños, niñes, sino que lo que está analizando es pacientes adultos y tratando de encontrar una lógica en los recuerdos inconscientes de esos adultos. Entonces el niño es un niño reconstruido a partir de los recuerdos. Y ese niño además es como una tabula rasa, en la cual se imprimen como recuerdos inconscientes las trazas de los ataques de los adultos. O sea, y ese niño es como una marioneta, un cuerpo sin impulsos, casi sin fantasías, capaz a lo sumo de repetir más tarde con sus compañeritos los abusos que recibió. Entonces, como decía Jorge hace un rato, para el momento en que Freud construye esta teoría, ya había en la literatura médica en alemán muchos trabajos que relacionaban la histeria infantil con problemas sexuales. Al mismo tiempo que había una gran cantidad de estudios sobre las actividades sexuales de los niños. Hacia fines de 1880, es decir, en la época en que Freud construye esta teoría, ya había médicos que planteaban el nexo entre masturbación infantil e histeria, y a su vez que la masturbación infantil era un derivado del abuso cometido hacia ellos por parte de adultos. Y otro elemento que es muy importante también como antecedente y para tener en cuenta en este contexto, es que en la medicina legal ya estaba planteado el problema de la infancia en relación a los abusos. Dice Vallejo que en las últimas décadas del siglo XIX había muchos trabajos en Francia y Alemania dedicados a estudiar los abusos en los niños. Estos trabajos frente a los cuales había distintas posiciones, en principio dos, había quienes decían que los testimonios de los niños que decían que habían sido abusados eran verdaderos y había que tomarlos como verdaderos, y quienes decían que había que desestimarlos como fantasías o imaginaciones. Es decir, que ya había un trasfondo que tomaba en consideración estas cuestiones cuando Freud planteaba esa teoría. Y esto a mí me parece que es importante porque Freud no, en los textos sobre la teoría de la pseudoherencia, cuando plantea que está en la base de la histeria un abuso sexual cometido por adultos, ya sea empleados domésticos o el padre, lo que Freud nos cita los textos que ya había en esa época con evidencia sobre casos efectivamente ocurridos y constatados de abuso sexual. Es decir, Freud no va a buscar estadísticas o hacer averiguaciones empíricas, sino que lo que le interesa encontrarlo es en el relato de los pacientes y como un recuerdo inconsciente, como verificación o corroboración de la conjetura que él tiene en la teoría.
acá podemos pasar o a qué dijo Freud de la seducción después, o a cómo se da el abandono o la renuncia a la teoría de la seducción. Parece que vayamos por acá. Dale, sí, sí. Bien. Yo tengo un par de cositas para agregar antes de pasar al abandono de la teoría. Sí. Por un lado, que la fantasía en la teoría de la pseudoherencia empieza de a poco a tener un rol como un derivado de los hechos traumáticos y que la fantasía tendía a recubrirlos o a desfigurarlos. En especial la fantasía de lo que luego se va a llamar, lo que Freud va a llamar la novela familiar del neurótico. No sé si han leído ese texto de Freud, la novela familiar del neurótico, que es unos años después lo escribe, donde Freud habla de que el niño a la infancia produce fantasías de que en realidad no es hijo biológico de sus padres, que en realidad es adoptado y que sus padres son gente millonaria, mucho mejor que los padres que tiene. Eh, y lo que Freud, lo que Vallejo plantea es que ya la fantasía de no ser hijo de sus padres, que ya aparece en la época de la pseudoherencia, es una venganza de ese niño textual contra los adultos que determinaron su padecimiento. Y otro elemento es los impulsos hostiles hacia los padres. Les leo una cita de Freud. Dice: los impulsos hostiles hacia los padres, deseo de que mueran, son también un elemento integrante de las neurosis. Parece como si este deseo de muerte en los hijos varones se volviera contra el padre y en las hijas mujeres contra la madre. O sea, es un deseo mortífero también como venganza por los ataques recibidos. Que esto no es Edipo todavía, aunque luego fue leído en clave edípica, como pensando, bueno, Freud ya tenía algo que era edípico, pero en sí no es edípico en el sentido de amar al padre, amar a la madre y querer matar al padre, sino que es como una venganza por los ataques sexuales. Y esto para ver cómo de a poco en la teoría de la pseudoherencia empiezan a aparecer elementos que van a ser centrales luego en el complejo de Edipo. Las fantasías, el niño como con impulsos activos, en oposición a ese niño textual, pasivo, que es como solamente objeto del abuso de los adultos. Ahora sí. No, me quedé pensando en otra cosa. Me quedé pensando en cómo por ahí Vallejos trae esto de que Freud, o sea, de cómo Freud va ubicando acá ciertos elementos que, si bien va reformulando la teoría, después son elementos que se quedan en la teoría psicoanalítica, ¿no? Como esto de escribir una historia que tenga que ver con lo familiar, y cómo en relación a eso va pensando tanto por qué él toma el concepto de pseudoherencia como cómo usa Freud los conceptos de seducción y de pseudoherencia, ¿no? Lo que va a decir Vallejos es esto de que Freud va a usar como de manera muy liviana los dos conceptos, digamos, y él va tomando como lo que le parece más interesante de cada uno, ¿no? Como esto de que en la seducción esa palabra pareciera remitir rápidamente a un trauma que se ejerce sobre el cuerpo, y donde se empiezan a señalar algunas piezas que Freud no abandona más, como la importancia de la infancia, la sexualidad, que el análisis trata de descubrir hechos de la infancia, acontecimientos reales y precisos, y como la pseudoherencia lo que recuerda es como esta referencia a la familia, el hecho de que la enfermedad resulta de lo que los adultos hacen de los niños, que la patología es familiar, y cómo hay ciertos constructos en relación a eso que después se siguen sosteniendo en el psicoanálisis, ¿no? Sí, Vallejo lo dice como el precio que paga el sujeto por pertenecer a una familia. Que Freud le va dando guiones distintos a esa misma narración. En la pseudoherencia lo explica de una manera, en el complejo de Edipo lo explica de otra. Bien. Y en relación a la renuncia, digamos, a la renuncia a lo que conocimos como teoría de la seducción, y esto que Vallejo va a hablar como pseudoherencia,
va a ir marcando el autor como diversos elementos que hacen que finalmente Freud termine renunciando a esa hipótesis, ¿no? Por un lado, el análisis de sus pacientes. Freud en algunos escritos dice que la veracidad de lo que él estaba planteando se demostraba sí o sí en el éxito terapéutico que él estaba obteniendo, pero en realidad en las cartas que él estaba escribiendo a Flies, lo que se muestra es que desde el inicio de la teoría de la seducción se lamenta todo el tiempo de su incapacidad de lograr la cura definitiva en alguno de los casos. Volnovich dice que Freud en algún momento incluso empieza a pensar que son esas ganas que él tiene de escuchar algo en relación a la teoría de la seducción lo que hace que pacientes que en un comienzo habían adherido al tratamiento de repente lo abandonen, digamos. En segundo lugar está lo que tiene que ver con la perversión de los padres, con esto de pensar que aquellos padres que abusan de sus hijos, que además es cada vez más común porque cada vez había más histeria, ¿no? Freud cuando se va a estudiar la histeria a París, la histeria era como una epidemia en ese momento. Entonces, el hecho de pensar que era tan común la perversión en los padres, a él le hace dudar, digamos, y es acá donde se ubican algunas versiones contrapuestas. Vallejo lo que va a decir es que Freud en algún momento, en una de las cartas, en la carta del 8 de febrero de 1897, va a reconocer que su papá también seguramente es uno de esos perversos, porque dice que su padre es culpable de la histeria de su hermana, de su hermano y de una de sus hermanas, de su hermana menor. Pero después de eso, Freud empieza a dudar en relación a esto de cuál es la frecuencia de estas circunstancias. Si hay tantos casos de histeria, entonces, ¿cuántos padres abusadores hay? Vallejo lo que dice es que en relación a esto, Freud va a decir que la veracidad de la conjetura de la seducción, esto de pensar que en cada caso de neurosis existe una huella inconsciente de un abuso sexual temprano, no se va a comprobar únicamente hallando el recuerdo traumático, sino que además ese hecho, o sea, ese recuerdo, tiene que ser el único que haga inteligible el caso. Entonces, a partir de eso, él empieza a pensar que en algunos casos eso no es lo más importante y que seguramente en su caso su papá no tuvo un papel tan activo. Volnovich va a hacer otra lectura en relación a esto, ¿no? Volnovich va a decir que Freud, que tenía esta relación tan ambivalente con su padre, ¿no? En realidad no podía soportar pensar en su padre como un abusador de menores. Y empieza a ubicar Volnovich otras cuestiones en relación a esto. Lo que va a decir es que seguramente podemos pensar que estos hombres son tan perversos como los otros hombres de la época, digamos, ubica como eso en primer lugar. Y en segundo lugar empieza a ubicar que tanto Flies como el padre de Freud, digamos, habían sido acusados de alguna manera de abusadores. Y que Freud no puede con eso. Que para Volnovich, por lo menos una de las razones por las cuales Freud termina abandonando la teoría de la seducción, tiene que ver con que él no solamente no puede pensar en que su padre y su maestro sean posibles abusadores, sino que además él no puede pensar en él como un posible abusador de sus hijas. Para Volnovich, por lo menos, el abandono de la teoría de la seducción en Freud tiene que ver con dispensar a su padre y dispensarse él como padre. Ahí Volnovich trae otra cosa, porque ahí él se empieza a preguntar un poco de qué hablamos cuando hablamos de abuso. Después podemos pensar un poco más en relación a eso, pero lo que va a decir Volnovich acá, por lo menos, es que Freud de por sí tenía una relación rara con Ana, trae como ese análisis. Y lo que va a decir es, si bien no tenemos ningún elemento para pensar que Freud haya abusado sexualmente de Ana Freud, digamos, sí se puede pensar en los efectos del abuso de poder de ese padre que obligaba a su hija que se analice con él, por ejemplo, ¿no? Y de esa situación en la cual ella tenía que hablar de cuestiones tan íntimas y cuestiones que tenían que ver con su sexualidad, con su padre en su análisis. Dice Ro, una relación incestuosa. Y es una manera de pensarlo. Yo creo que ahí una pregunta que entra es, bueno, ¿qué vamos a pensar como abuso, por ejemplo, ¿no?
Freud, cuando estaba buscando abuso, los relatos de sus pacientes, estaba buscando específicamente la excitación de los genitales y cómo eso se provocaba. O sea, para Freud en ese momento el abuso era eso. Si nos ponemos a pensar, seguramente hay un montón de otras maneras de ejercer abusos de poder. Y me parece que tal vez son esas definiciones las que no terminan de quedar muy claras en el análisis de Volnovich, pero también muchas veces en la transmisión de grado, digo, que es donde no trabajamos ese tema, ¿no? Sí, yo con lo de Ana quería agregar que, Sí. bueno, no sé si saben que Ana Freud, bueno, la deben conocer, fundó una escuela después del psicoanálisis, que es la de la psicología del yo. Ujú. Ana Freud se analizó durante 5 años con Freud. Se analizó durante mucho tiempo, era la secretaria en las reuniones que tenía en su casa los miércoles con la Asociación Psicoanalítica de Viena, que venían a su casa, tenían las reuniones en el comedor y Ana era la que redactaba las actas. Aún así, Freud no le permitió pertenecer como psicoanalista a la Asociación Psicoanalítica de Viena. Sí estaba como secretaria, a pesar de que ella oficiaba como psicoanalista también después, o sea, trabajó como eso. Y pegan a un niño, el texto ese de Freud, que es sobre la fantasía de Paliza, está basado en el análisis de Ana Freud. O sea, cuando habla de esto, de los casos de niños que relatan la fantasía de ser golpeados, uno de esos es Ana Freud. Que además, otro dato de color es que Ana Freud fue lesbiana, además. Fue lesbiana y Freud la estaba analizando en la misma época que analizaba a la joven homosexual por la cuestión de su homosexualidad femenina. O sea, al mismo tiempo que analizaba a Ana y estaba esta cuestión, también estaba la de la joven homosexual. Nada de eso. Lo que Volnovich trae es que quizás no había un abuso sexual necesariamente, o al menos no está comprobado, no hay fuentes de eso, pero sí que había un abuso de poder. Ya en el hecho también de tener a tu hija analizándola 5 veces por semana o 6 durante 5 años, es como un montón. Que igual Freud tampoco era el único que hacía eso, ¿no? Pienso Piaget también buscando el periodo preoperatorio, operatorio concreto en sus hijos, qué sé yo, es como una práctica bastante común en otra época. Y sobre eso yo la vez pasada les quería recomendar una película que me olvidé, que es Three Identical Strangers, o Vidas Separadas, que está en Netflix, no sé si alguien lo vio. Vidas Separadas, o Tres Muy Idénticos turbio. Desconocidos. Re Muy turbio. Muy Sí. Sí, bueno, la recomiendo mucho, no les quiero spoilear mucho de qué se trata, pero involucra psicoanálisis, experimentos y familias. Bueno. Así que si la quieren mirar está interesante. Y Bien. bueno, la falta de ética y de nada, todo lo que no hay que hacer en la investigación psicológica. Bien. Otra de las cuestiones... Sí, Sí. perdón. Quisiera agregar que estaba pensando en lo que estaban diciendo, y sí, ¿no? Cuando hablan del abuso, todos estos autores de la época de Freud se refieren a la irritación genital o algo así, traen como un aparato como muy anatómico, biológico, energético, en el que hay una alta excitabilidad nerviosa en los primeros años de la infancia y está ligada a los genitales, y la irritación genital causa como un daño neuronal, y ese daño neuronal después produce patologías nerviosas, neurosis, psicosis, pero sí, todo giraba en torno a lo genital, en la forma en la que concebían el abuso. No se puede concebir otro tipo de abuso. Sí, totalmente, y me parece que acuerdo totalmente esto de que es una cuestión energética, cuantitativa, ¿no? Ya el trauma es esto de que desborda los diques psíquicos es una cantidad de excitación intramitable.
pero además también ya ese modo de leerlo como la irritación de los genitales ya está atravesado por una matriz heterosexual de cómo entender el abuso, porque si se piensa que ese es el único, o el abuso, o el modo privilegiado de entender el abuso, ya esto deja por fuera un montón de otras cuestiones. Sobre eso hay un texto muy bueno de Leonor Silvestri que se llama La barbarie comienza en casa, que está en Foucault para encapuchades, que está bastante bueno, sobre que problematiza esto, como que lo que se entiende a veces por abuso y lo que es buscado como abuso y corroborado, sancionado, ya está leído a partir de una matriz heterosexual y deja de lado o invisibiliza un montón de otros modos de abuso posibles. Y uno de ellos es el que es promovido por el dispositivo familia, que al ser un dispositivo de poder y de asimétrico, de relaciones de poder asimétricas, ya hay como, en cierta manera, un primer abuso que es una dependencia absoluta a un otro que decide por vos, que te imprime ideales y demás, lo que Pira Olanier llama la violencia de la interpretación, lo que Laplanche llama la implantación perversa también, ¿no? Como, o la implantación de la sexualidad, ¿no? Implantación perversa es de Foucault. Laplanche lo llama como la implantación de la sexualidad, de que la sexualidad viene de un otro. Bueno, eso. Pero sí, me parece que para mí es fundamental que nos problematicemos también qué entendemos por eso, porque en términos legales también está como solo reconocida lo que está procesado y delimitado por una matriz heterosexual. Invisibiliza otras formas. Y me quedo pensando que muchas veces lo que ocurre en estos como grandes huecos de nuestra formación, digo, cuando hay cuestiones de las cuales no estudiamos, por lo menos en la formación de grado, porque no digo que no se haya investigado, seguramente que hay muchísima investigación al respecto. Bueno, Volnovich dice, se ha investigado mucho más, además los efectos de las víctimas que incluso los efectos, o sea, cuáles son las características de los victimarios, por ejemplo, o los efectos de las personas que escuchan, también mucho más que pensar en qué pasa con aquella persona que ejerce este tipo de violencia. Pero muchas veces cuando aparecen estos grandes blancos, digamos, me parece que la psicología después termina comida por el discurso legal. En las prácticas también, digamos, cuando no tenés formación no sé, pienso, cuando empecé a laburar y estaba en un espacio donde trabajábamos con mujeres víctimas de violencia, y yo no me había formado en la facultad en relación a eso, la formación que teníamos era la formación legal con todas las consecuencias que eso trae. Entonces, ¿quiénes nos decían cómo reconocer a la víctima, cómo ayudar a la víctima? ¿Cuál era la función del psicólogo? Lo establecía el área legal. Y eso no es sin consecuencias. Digo, si lo pensamos también en relación al abuso, hay muchas cuestiones que terminan del lado de cómo lo nomencla la ley, cuando en realidad tal vez desde el discurso psicoanalítico podríamos replantearnos un montón de otras cuestiones, y tal vez eso incluso existe, pero no está difundido, digamos. No. Bien. Otra cuestión por la cual Freud va a terminar abandonando la teoría de la seducción, ¿no? Va a tener que ver con la dificultad de poder distinguir entre los recuerdos reales y la fantasía en el material que está en el inconsciente, ¿no? Hay una inexistencia en lo inconsciente de un signo de realidad con el que sea posible distinguir uno del otro, va a decir Freud. También la psicosis le va a resultar un problema porque no puede llegar a encontrar cuáles son esos recuerdos tempranos que para él causaban la psicosis, pero lo que Vallejo va a ubicar como el elemento que viene a tener más influencia para gestionar este cambio teórico, va a tener que ver con la técnica analítica. Lo que se va a preguntar Vallejo es cómo se maneja Freud y qué es lo que hace Freud, y qué pasa cuando Freud está seguro de algo o tiene ganas de encontrar algo, digamos. En 1896, Freud va a decir en estos escritos, digamos, en primer lugar, que los pacientes jamás recuerdan de buenas a primeras estas cuestiones que tienen que ver con los abusos,
sino que esos recuerdos van a empezar a aparecer a partir del trabajo médico, ¿no? A partir del trabajo que tiene que ver con el método. A partir del 97, de pronto estos recuerdos no aparecen más. Es decir, cuando Freud cambia de paradigma, de repente eso que él parecía que encontraba en todos los casos, deja de aparecer. De pronto, todo aquello que tenía que ver con las seducciones, incluso con las seducciones fantasiadas, deja de ser un elemento importante en el cuadro, deja de ubicarse en el punto central que tiene que ver con el cuadro. Y en relación a esto, lo que va a decir Vallejo es que Freud va a terminar cayendo en la misma sugestión que él pensaba que ya estaba disuelta y que estaba dominada, ¿no? Años más tarde, Freud va a intentar demostrar que él comete un solo error. Es decir, él lo que va a decir es, mi error fue creerle a las histéricas, ¿no? Mi error fue creer en estos relatos de abuso que en realidad terminaron siendo fantasías. Y a partir de esto se va a ubicar también se van a ubicar muchas construcciones en relación al psicoanálisis que le van a dar muchísima importancia a las fantasías de los sujetos, ¿no? Sin embargo, lo que va a decir Vallejo es que ahí a Freud se le va a pasar algo, que es que él no puede medir hasta qué punto él termina empujando a sus pacientes a producir los mismos relatos que él esperaba. Desde que él deja de buscar los recuerdos de traumatismos sexuales infantiles, en la base de toda psiconeurosis, los relatos sobre esos accidentes, sea que se narren lo vivenciado o se narre lo que fue fantasiado, desaparecen de la clínica. Y en relación a esto podemos pensar en cuáles son las herramientas con las cuales Freud contaba para trabajar con sus pacientes, ¿no? No sé si querés contar un poquito, Nare, lo de la mano en la frente, eso me parece que está buenísimo. Sí. Bueno, en ese momento Freud tenía dos técnicas muy parecidas, variaciones de la misma técnica, que era, por un lado, poner la mano en la frente del paciente, decirle, cuando yo te apoye la mano en la cabeza, en la frente, va a aparecer el recuerdo que necesitamos, o cuando saque la mano, o sea, depende, según el texto. Y la otra era tomar la cabeza del paciente entre las manos y también decir, va a aparecer la imagen. O sea, ya estaba la expectativa de encontrar eso que corroboraría la hipótesis. Lo cual esto es como una de las objeciones que dice Vallejo que le podrían hacer. Como me podrían decir que más allá de que los cambios teóricos estaban en función de lo que Freud iba escuchando en la clínica. Pero esa es como muy difícil pensarlo. De golpe vienen todos pacientes que le hablan de que fueron abusados por los empleados que estaban en la casa. Al poco tiempo, todos los pacientes le dicen que fueron abusados por el padre. Y al poco tiempo, dejan de aparecer esos recuerdos. Entonces, es muy difícil sostener la idea de que lo que Freud iba produciendo teóricamente estaba en función de lo que escuchaba, sino más bien que Freud iba buscando la corroboración de lo que él iba conjeturando. Entonces, en ese sentido, habla de que había una posible sugestión, de que él promovía esas comunicaciones, o incluso hay en el texto de Vallejo hay muchos ejemplos de Freud diciéndole, bueno, contando en una carta, yo le dije a la paciente, tu padre ha abusado de vos, y la paciente por ahí dice, no, nada que ver, y se lo cuenta al padre, el padre le dice, no, nada que ver, pero porque Freud ya contaba con esa hipótesis, y al abandonar esa hipótesis deja de aparecer eso, deja de aparecer en el relato. Lo cual no quiere decir que no existieran los abusos, de que no haya habido abusos, pero para Freud era lo que iba buscando estaba en función de los cambios que iba teniendo la teoría. Y lo que dice también Vallejo es que Freud mismo contribuyó a ese malentendido, porque una cosa son los textos de la época de la pseudoherencia que dicen una cosa, y otro muy distinto es lo que Freud dijo años después sobre aquella época, porque Freud varias veces cuenta
yo en aquella época la técnica y la teoría pasaba por tal lugar y pasaron tales cosas y yo me vi forzado a modificarlo. Esto lo hace un montón de veces Freud a lo largo de su obra, ¿no? Como contar lo que pasaba por su cabeza y por su consultorio y dar una versión. Y da versiones muy distintas de eso. Y eso también me parece que llevaron a que se piense que no existen los abusos, que los abusos son muy fantaseados o que hay que desestimarlos. Porque Freud, hay citas donde dice, yo en esa época creía que lo que me venían a relatar era real y después me di cuenta de que no. Cuando en realidad nadie le venía a relatar, él buscaba eso porque justamente lo que tenía que encontrar era el recuerdo inconsciente. A Freud Por ahí, justamente lo... Sí. esto que dice Vallejos, ¿no? Y a veces ni se gastaba en buscar el recuerdo. Digo, a veces con los síntomas a él le bastaba para decir, bueno, acá seguramente hay un recuerdo que tiene que ver con esto. Digo, y tampoco enganchaba tanto con eso. Digo, tenía que ver con cuál era la metodología que él estaba usando también. No, eso. Sí, y bueno, eso, momentos donde dice, en esa época me venían a contar, que es el error, me parece que está en el texto de Volnovich, porque Volnovich no cita a Freud. Volnovich plantea las cosas de tal forma que uno pensaría, bueno, en esa época a Freud se le llenaba el consultorio de gente que espontáneamente venía a contarle que fueron abusadas. Freud elige exculpar al padre, proteger al padre, y modifica su teoría en función de no ser excluido por la sociedad de varones, ¿no? Y sigue defendiendo el status quo patriarcal, ¿no? Pero lo que no tiene en cuenta Volnovich es que eso de que no ocurría que la gente venía a contarle espontáneamente. Freud se esforzaba que la gente le cuente eso, porque lo que había que encontrar era el recuerdo inconsciente. Justamente lo que Freud sostenía era que si el recuerdo era consciente, si no había sido reprimido, la persona no enfermaba. No había histeria. La persona ya estaba inmunizada contra la psiconeurosis. En cambio, si el recuerdo había sido reprimido, ya estaba la predisposición a enfermar. Hay citas donde dice, en esa época la gente me venía a contar esos abusos y yo lo consideré una fantasía, pero no se podía poner en duda tampoco que esos abusos efectivamente ocurrieron. Es decir, da versiones contradictorias años después. A veces dice que ocurrían, a veces dice que no, a veces dice que solo eran fantasías, a veces dice que esas fantasías tenían un núcleo de verdad. Bueno, nada, Freud contribuyó también a la confusión y a esto, y a mí me parece también a sostener que a los abusos hay que desestimarlos porque hay que considerarlos fantasías. O lo que hay que buscar en todo caso es qué valor tuvo eso como fantasía inconsciente, que es como me parece la versión más difundida. Sí. Sí. Pensaba que en todo caso, digo, más allá de estos traspiés que puede tener el texto de Volnovich, lo que me parece interesante es que al final del texto abre la puerta a la posibilidad de retomar ciertos relatos que permitan, digamos, sacar de la opacidad o volver a visibilizar, ¿no?, la posibilidad de la existencia de estos abusos. Parece que en ese sentido es como una posición política interesante de recuperar cierta validez del relato del abusado, pienso. Sí, totalmente, porque este abandono de la teoría de la seducción y cómo lo cuenta Freud, me parece que ya cerró la puerta a la posibilidad de pensar en el abuso como un elemento clínico a tener en cuenta. Entonces sí, si no se revisan eso y no se tiene en cuenta que el abuso ocurre y que no se puede pensar que solo importa en su valor de fantasía en todo caso, eso lleva a un montón de obstáculos, incluso que no se puede escuchar eso, ¿no? Porque pasa un montón, y a mí me ha pasado un montón que me cuenten de personas que han sido abusadas, que se lo cuentan al psicoanalista, y el psicoanalista la deriva porque no puede escuchar eso, no puede hacer nada con eso, ¿no? O que se lo niegue, digo, o que le o que digan lo niegue, peor. Directamente que le digan, tal vez eso te lo imaginaste porque eras muy chica, por ejemplo, si eso me Claro, pasó. estos son los efectos de la contratransferencia traumática, ¿no?
Y además Es lo otra mismo que le evolución. dice la familia por ahí. La familia le dice lo mismo, ¿no? Te lo habrás imaginado. No, no, si está fulano es un divino, nunca haría eso. O sea, lo mismo es, refuerza lo que ya la familia dice muchas veces. No siempre, ¿no? Pero muchas veces sí pasa eso. Jorge. Sí, yo en algún momento tuve un paciente que que su primo abusó de él. Ambos eran menores de edad, pero pues fueron con una psicóloga y la psicóloga le dijo que solo era un juego de niños, ¿no? Y por la manera en la que me lo estaba describiendo, no sonaba solo un juego de niños, pero en ese momento, pues, esa psicóloga silenció inmediatamente lo que estaba ocurriendo y eso le provocó mucho sufrimiento a él. Y también me encuentro entre mis colegas, vamos apenas empezando, pero nos ponen a leer los textos de Freud y pues todos empiezan a hacer como ideas muy extrañas y también los profesores también como que reproducen esa manera de pensar de la fantasía, de que el abuso la mayoría de las veces está fantaseado, imaginado, y eso se me hace una total abominación. Sí, Afirmar ese tipo de cosas. sí, sí, incluso algo que yo ya he escuchado ahora es a psicoanalistas decir que en el paradigma del goce lo que hay que encontrar es cuál era su lugar en eso que de lo que se queja, o sea, básicamente encontrar por qué la persona consintió el abuso o cómo lo buscó incluso. Peor, para mí es peor incluso. ¿Cuál era su responsabilidad en ese abuso que sufrió? ¿No? O sea, y ahí en esto de pensar al abuso como fantasía, ya se suma responsabilidad subjetiva y el goce del que hay que hacerse cargo, ¿no? Que también Vale, Sí, perdón. sí. No, vale. Vale, y después Jorge. Sí, hablo. Sí, sí. Sí. Bueno, tres cosas así como para poder ir teniendo en cuenta también, bueno, cuál es la incidencia de la teoría en la clínica, el posicionamiento teórico-político, digamos, de los analistas, de qué manera se construye esa teoría y qué distinto que es plantear, por ejemplo, ¿no? Que bueno, que hoy podamos decir que en la construcción teórica de Freud, la manera que él tenía de pensar la teoría, bueno, había un elemento en donde a lo mejor podemos decir, bueno, en el caso de pegan a un niño, estaba analizando a Ana, qué relación de poder se da ahí. Pero otra cosa muy distinta es esto que veo que sucede constantemente, que es psicoanalizar a Freud para decir que dijo tal cosa. Es decir, no, bueno, porque justo en ese momento muere el padre de Freud, entonces Freud teoriza esto, y esto me parece que también es un abuso de poder. Digo, porque todo el tiempo sucede, es como que de repente, bueno, no sé, si alguien plantea tal cosa, lo está planteando porque tuvo una relación. Digo, poder distinguir esto me parece esencial para poder pensar de qué manera se construye la teoría y después, bueno, sí, cómo opera esa teoría al interior de la escucha analítica. Mariela. Ahora Jorge antes quería decir algo. Estaba Jorge, perdón. Sí. Sí, justo cuando estás mencionando esto, de la responsabilidad subjetiva, del goce del que uno se tiene que hacer cargo, ahorita me acordé de que una vez le comenté a una profesora un caso de una muchacha que abusaron de ella cuando era una niña y abusó su hermano de ella y la profesora me dijo que posiblemente le habrá gustado a ella o algo así. Y yo me quedé así de atónito, de que no podía creer que ella me había dicho eso. Mariela. Muchas manos levantadas. Sí. Sí. Mariela. Sí, yo quería preguntarles cuál es la noción o la definición de perversión que estaba en ese momento cuando Freud dice que entonces todos los padres serían perversos. Porque de ahí, por supuesto que también es algo que se traslada hasta hoy, donde entonces se relaciona directamente abuso sexual, incesto, con
la perversión. Y entonces, ¿por qué no psicosis, por ejemplo? ¿Qué sé yo, no? ¿Por qué lo relacionó con la perversión? Porque sí hablaste como que me parece, Narela, vos dijiste, ¿no? Que los efectos estaban más relacionados con la psicosis, pero el que ejerce el incesto sería la perversión. Digo, ¿qué idea tiene respecto de eso? ¿Por qué pasó así? A mí me parece que hay tanto perversión como psicosis están tomados como en el sentido común de esa época. Perversión como una conducta sexual desviada, o sea, por ejemplo esto, tomar como objeto sexual a un menor de edad, y psicosis como locura, lisa y llanamente como una locura. No estaba ninguna distinción de lo que luego habría como la pérdida de realidad en la psicosis en Freud, o perversión como esto de renegar de la castración, desmentir la castración, qué sé yo. Nada de eso. Ahí perversión es utilizado en ese sentido, que era el sentido que lo utilizaba Kraft-Ebing, por ejemplo. Los perversos eran esto, pedófilos. Las aberraciones sexuales, las que están en el primer ensayo de 3 ensayos, homosexuales, zoófilos, zoofílicos, pedófilos, todo eso, así metido en una misma bolsa. Porque además, no, sí. eso, que esto aparece, digamos, en respuesta a las reacciones de su conferencia el 21 de abril, digamos. Entonces, es como una manera de poder inscribirlo dentro del discurso científico de la época para justificar por qué estaba diciendo lo que estaba diciendo. Eso. Sí. Y bueno, nada. Ro, sí. No, pensaba recién en esto en esto de psicoanalizar a Freud, o de alguna manera hacer una disección de lo dicho, lo fantaseado por Freud, lo pensado por Freud, digamos, y buscar esta multiplicidad de versiones posibles para dar cuenta de por qué dijo lo que dijo y por qué produjo lo que produjo. En algún punto a mí me parece que es una cuestión de justicia hacerlo. Creo que sí tenemos que meternos hasta con los calzoncillos de Freud, en un punto porque hemos sido tan masivamente atravesados por las construcciones teóricas de Freud a lo largo de nuestra propia construcción subjetiva, que si tenemos alguna posibilidad de horadar esos determinismos que el psicoanálisis en algún punto labró en nuestra historia personal, por lo menos en unas cuantas generaciones, digamos, de aquel tiempo al día de hoy, a mí me parece que es necesario, que de algún modo también es una forma de aproximarnos a la posibilidad de flexibilizar los modos de pensar nuestra historia, que está tan atravesada por el psicoanálisis freudiano. Nada, quería hacer como esta reflexión respecto a, yo no tengo ningún problema en meterme con Freud hasta donde haya que meterse, si eso implica poder repensar algunas cuestiones que nos han afectado tan en lo íntimo, ¿no? y en nuestros propios devenires. Sí, para mí es algo que puede aportar, pero no es condición suficiente, o sea que no se puede terminar ahí. Porque, por ejemplo, podemos cuestionar la teoría de la homosexualidad en Freud y por ahí, no sé, pensar que quizás él tenía una defensa frente a su homosexualidad latente y reprimida, por ejemplo. No puede empezar a buscar, a pensar no en cuestiones... No alcanza, sin duda. Claro, no. Totalmente. Porque uno puede decir eso y después quedarnos tranquilos de pensar, bueno, Freud le pasaban tales cosas por la cabeza, por sus afectos, y la teoría queda intacta. O sea, necesitamos después también hacer una revisión teórica importante. Porque lo veo actualmente que pasa con un montón de autores que por ahí presentan argumentos criticando a Freud y se lo responde en psicologizándolo o psicoanalizándolo, ¿no? Está expresando su rivalidad frente al padre, ¿no? En este caso al padre del psicoanálisis. Y no se responde con argumentos para contrarrestar o contraargumentar a la teoría. Pero sí, a mí igual me parece que es como... que eso se puede hacer, que se hace, pero me parece que también hay que ver de qué manera, porque, no sé, se pueden hacer análisis salvajes y como muy, se hacen, los conocen, se puede agarrar cualquier figura mediática, política, histórica y hacer un psicoanálisis de su vida para tratar de entender sus motivaciones, sus trabajos, sus producciones, pero también, no sé, también se han dicho cada barbaridad con eso. Entonces me parece que sí es algo que puede aportar a un análisis, pero para mí también sigue siendo fundamental el debate sobre los modelos teóricos.
Sin duda. Porque eso es lo que me parece que puedan ser revisados y que pueda avanzar y mutar. Total. ¿Quién había levantado la mano? ¿Vos? Creo que ahí hablaron todos. Bueno. Creo que estamos. Porque el análisis que hace Volnovich es más... lo que dice Volnovich es, por un lado, que Freud habría sido tomado por una contratransferencia con eso, de golpe escuchando un montón de abusos, y utiliza algunos conceptos de la terapia como burnout, contratransferencia... A ver, espera que lo busco. Contra transferencia traumática y hay un par más. Sí, sí. Y que frente a eso, como uno de los factores, luego también esta cuestión de no el temor a ser excluido por el conjunto ahí de los científicos varones, además de, sumado a que él sería también perverso entonces, porque era padre, su padre también, Flea es su amigo también, como que todo eso lo lleva a abandonarlo. Entonces, me parece que él se enfoca más en estas cuestiones, y Vallejo hace más un análisis teórico. De hecho, bueno, la hipótesis que plantea Vallejo va por el lado de la genética textual. Y lo de la genética textual lo plantea como que la teoría, una teoría en sus matices y cómo va avanzando, requiere a veces giros para que la teoría mantenga coherencia. Ahora esperen que lo busco. Dice, el texto freudiano, en función de los elementos que agrupa y en función de las relaciones que teje para sus objetos, es la fuente de ciertos giros, es la génesis de ciertos giros, de ciertos recortes, de ciertos callejones sin salidas. Como una necesidad teórica y textual del mismo modelo. Para mí es una hipótesis interesante, pero me parece que no se agota en eso. O sea, además de que, por ejemplo, si se piensa que hay que afinar la teoría de la pseudoherencia y que no puede quedar tan difuso en, bueno, son personas que están en la casa y que hay que encontrar al culpable o ubicar sus rasgos, bueno, ya el modelo requiere un giro que es ubicarlo en una figura, y ahí se ubica en la figura del padre. Ahí, por ejemplo, se podría pensar la génesis textual. Pero también están atravesados por un montón de otros factores que son las luchas de poder en cómo la teoría está luchando por ocupar un lugar que ocupan otras teorías, otros modos, otros paradigmas explicativos, y a la vez también, obviamente, están los intereses personales, la ideología que atraviesa al autor que lo propone. Me parece que para un análisis complejo tenemos que tomar todos esos elementos. Para mí el teórico es fundamental, pero a la vez hay que tener en cuenta que siempre cuando se postula una teoría, se modifica una teoría, se revisa, ya está respondiendo a un interés, a una lucha de poder. Por ejemplo, ahora que quienes estamos revisando la teoría cis heterocentrada del psicoanálisis, también estamos en una lucha de poder ahí. Le estamos disputando a quienes quieren sostener de forma conservadora la misma teoría sosteniendo que hay hombre y mujer, que hay una relación necesaria entre ambos, que las identidades se consolidan en la adultez, que, bueno, todo lo que ustedes ya conocerán y porque es lo que está por todos lados, que el deseo es más allá del otro, que las identidades se constituyen más allá del otro, entonces si hay una identidad distinta es porque está el otro incidiendo de cierta manera desviada, bueno, demás. Pero estamos ya dentro de una lucha de poder ahí. Sí. Entonces, este pasaje del abandono de la teoría de la seducción responde a todos estos factores que están acá en el Power, donde están todos esos elementos, me parece. Por un lado, la perversión de los padres. Todos los padres serían perversos, incluso yo mismo, dice Freud, incluso mi padre. El análisis. Freud promete que con este nuevo descubrimiento va a encontrar la causa y la cura, pero no está encontrando la cura, o sea, no está llevando a su conclusión los análisis.
Entonces también eso es algo que lo hace revisarlo. No termina de distinguir entre el recuerdo real y de la fantasía. En la psicosis ya hay algo que no puede hacer porque ese modelo, si ubica al trauma como algo que sucede antes de la constitución del aparato psíquico, no se lo puede encontrar ese recuerdo inconsciente. Y además la técnica se encuentra con que también habría algo de sugestión ahí. Está buscando corroborar su hipótesis. Esos son algunos de los elementos, y hay otros más, por ejemplo, que el de Félix Gatell, no sé si lo vieron, que está en el apartado que se llama Renuncia, del de Vallejo. Lo que dice, ¿se está escuchando mal? ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, yo te ¿Sí? escucho bien. Sí, te Me Todo escuchan bien, bien. se escucha bien. ¿Sí? Sí, a lo mejor es tu internet, Emilia. No sé si tenés la cámara apagada, a veces si apagás la cámara funciona mejor el audio. Lo que trae Vallejo es que en esa época Freud tiene un nuevo discípulo que se llama Félix Gatell, que se compromete a realizar una investigación para recabar evidencia empírica de los abusos infantiles en personas neuróticas. Y toma 100 pacientes de la clínica de Krafft-Ebing, de los cuales encuentra, de esos 100, 17 que tienen histeria. Y de esos 17, en solo 2 encuentra recuerdos de abusos cometidos por adultos, y no por el padre, o sea, por adultos que no eran el padre. Ahora, está tomado así, ahora habría en el texto de Vallejo, habría que ver cómo fue el análisis que hizo, en qué consistió, de cuál fue la metodología, pero más allá de eso, Freud pasa unos días con Gatell en unas vacaciones, y al otro día, cuando vuelve, le comunica a Fliess su abandono de la teoría de la seducción. O sea, eso fue otra razón que propone Vallejo, que tuvo un peso en el abandono de esa teoría. Gaby. Sí. No, nada, pensaba que lo interesante de esto también es pensar, así como cómo se fue abandonando la teoría de la seducción, digamos, cómo se fue instituyendo el Edipo también, digamos, cuáles fueron los elementos que se van marcando en relación al Edipo. Ahora vamos a volver al cuadrito del final, digamos, pero cuando Freud abandona la teoría de la seducción, ¿no? Y que 13 años después más o menos aparece, primero que Vallejo lo marca como una gran pérdida, perdón, ahí está, que Vallejo lo marca como una pérdida, digamos, porque todas estas promesas que había traído la teoría de la seducción o de la pseudoherencia, ¿no? Se pierden, digamos, ¿no? Ya se pierde esto de fundamentar precisamente el origen de la psiconeurosis. Perdón, ¿alguien habló? ¿Quería hablar? ¿No? Se pierde la certeza de que se va a encontrar una cura sí o sí, y que eso es fácilmente discernible. Y de repente, ¿no? Ya no se puede dejar de lado del todo, a partir de entonces, alguna idea, aunque sea enigmática, en relación a la constitución heredada, ¿no? Lo constitucional después va a ser parte de lo que Freud va a plantear de ahí en más. Eso contra lo cual venía peleando, digamos, eso contra lo cual venía discutiendo, de pronto va a seguir siendo parte de su teoría. Cuando se viene a instituir el Edipo, ¿no? de repente, en relación a la causación de la enfermedad, van a empezar a aparecer otros elementos, como el elemento de los escenarios universales, que se van a venir a mezclar con las vivencias individuales. De pronto, eso que se está ubicando o buscando únicamente en aquellas personas que enfermaban, ¿no? Se empiezan a plantear como realidades que ocurren en todas las personas. El complejo de Edipo es algo que le ocurre a todos los niños, según Freud. Y en relación a esto, sí me gustaría retomar este cuadrito, si bien lo vinimos trabajando, ¿no? Pero empezar a pensar cómo se van generando cambios en las maneras de pensar, no solamente la causación de la enfermedad, sino también la infancia, los impulsos, ¿no? En un primer momento teníamos, dentro de la teoría de la pseudoherencia,
se pensaba que el impulso mortífero era únicamente una reacción del niño contra aquellos familiares que han atentado contra su integridad, se pensaba al niño como un ente textual, el niño era solamente producto del recuerdo, era una marioneta que recibía de manera pasiva los abusos que generaban los adultos, pero me parece que otro elemento que se va a venir a sumar después tiene que ver en el complejo de Edipo con que el interés de Freud en relación a la infancia se viene a ubicar en el mismo momento en el cual él estaba muy interesado por la sexualidad, ¿no? Y se viene a plantear que en la infancia también hay sexualidad cuando se instituye el complejo de Edipo. De pronto, cuando Freud abandona la teoría de la seducción, empieza a pensar la infancia como un momento en el cual hay afectos, ansias, masturbación, sexualidad. Aparece el niño perverso polimorfo, que es el niño que después se va a plantear en los 3 ensayos de 1905. Pero además el impulso sexual pasa a formar parte del interior del niño. Y de pronto, esa determinación que era familiar, esa culpa que se ponía totalmente por encima de los adultos que habían criado a ese niño, se empieza a distribuir de otra manera. ¿Por qué? Porque las formas en las cuales se transmite el complejo de Edipo lo que hacen es generar una duda. ¿Quién arrancó el juego? ¿El niño que tiene estas mociones de amor hacia sus padres, digamos, o el padre que, repitiendo lo que vivió en su infancia, ejerce alguna acción sobre el niño? Y eso queda un poco desdibujado. Entonces, de pronto, me parece que también estas cuestiones también van a tener que ver en las formas en las cuales el psicoanálisis de ahí en más van a leer las cuestiones que tengan que ver con los abusos. ¿Por qué se sigue pensando que los abusos tienen que ver con fantasías inconscientes? Porque en realidad la direccionalidad que se ubica en el Edipo va del niño hacia el adulto. Y en relación a eso, hay otros autores que podríamos leer y que vienen a plantear otras cosas. Silvia Bleichmar es una de las autoras que viene a decir que la direccionalidad hay que empezar a pensarla de otra manera, justamente porque el niño está en una situación de indefensión en frente de los adultos que le crían, digamos. Entonces, ¿cómo vamos a pensar que ahí hay algo que va del niño al adulto? Hay que pensarlo, hay que dar vuelta esa flecha, dice ella, y pensar de otra forma cómo se generan estas cuestiones. Pero sí me parece que algo en relación a cómo se leen los abusos queda un poco capturado por esta imagen. ¿Tomás? ¿Vos levantaste? Sí. Sí, quería decir en relación a eso y por ahí retomando un poco lo que habíamos visto la clase pasada, que esta direccionalidad justamente que decís vos, Gaby, me parece que es la que lee Freud justamente en el Edipo, digamos, porque, o sea, pensar en que en realidad Edipo es atacado por su padre, pero la lectura que él hace él es el deseo interior justamente del niño de matar al padre. Entonces como que justamente ahí en esta división, digamos, que vemos en el cuadro, como que se materializa todo esto, que es la lectura freudiana justamente de la clínica, de cierta clínica, digamos, porque justamente hay una generalización de los casos que tiene y bueno, es su lectura. Nada, eso quería acotar nomás. Gracias, Tomás. Tal cual. Bueno, ahí es donde por ahí Volnovich viene a ubicar otras cosas también, ¿no? O sea, lo que va a decir Volnovich en relación a eso es que en primer lugar, para Volnovich por lo menos va a decir que Freud nunca va a abandonar del todo la teoría de la seducción, porque para Freud el fundamento de esos deseos incestuosos que están en los niños, digamos, tiene que ver con los cuidados maternos. Entonces, ¿qué es lo que va a decir Volnovich? Que Freud lo que va a hacer ahí es una inversión, va a cambiar al padre por la madre, ¿no? Y va a decir que la sociedad no está llena de varones abusivos, sino que la sociedad está llena de mujeres seductoras y mentirosas. Es simpático como esta imagen, ¿no?, de la madre que no le puede poner freno a su impulso y que termina seduciendo a sus hijos, se termina muchas veces transmitiendo en muchas versiones en relación a la función materna y la función paterna, por ejemplo, ¿no? La madre cocodrila y el palito del cocodrilo, bueno, cuestiones por el estilo. Entonces va a decir primero eso, que Freud nunca abandona del todo la teoría de la seducción, que lo que va a hacer es va a cambiar los actores, va a cambiar la direccionalidad en relación a esto,
va a decir que epistemológicamente la teoría de las fantasías inconscientes no supone necesariamente renegar de la teoría de la seducción. Esto lo dice Volnovich, esto no tiene que ver con lo que dice Vallejos, digamos. Sí, ahí sería interesante pensar, por ejemplo, que creer en los abusos sexuales que efectivamente acontecen no implica que tengamos que ubicar a esos abusos sexuales como causación de la neurosis, por ejemplo. ¿No? ¿Qué más va a decir? Voy a entrar a algunas cuestiones más. Que para Volnovich las contribuciones definitivas de Freud respecto de la sexualidad infantil van a pagar por su instauración el peso de la desmentida del abuso sexual infantil realmente cometido. Esta es la tesis de Volnovich, por lo menos. Y ahí sí podemos pensar cómo se termina transmitiendo la teoría psicoanalítica y cómo termina cayendo en los consultorios, ¿no? Cómo termina afectando la práctica, las prácticas, la escucha. Yo me quedé pensando bastante en cómo... ¿Por qué pensaríamos que para el psicoanálisis es importante? Digo, ¿por qué pensamos que el analista es quien tiene que dirimir si los abusos fueron acontecidos realmente o no, por ejemplo? Y esta es una demanda jurídica que se sostiene todo el tiempo. Pero hay algo ahí que se sigue discutiendo en términos de si cuando escuchamos a un paciente podemos determinar si eso que le pasó fue real o no fue real, y que eso es importante poder determinarlo, no sé para qué, digamos, y qué sería ahí real, digamos. Sí me parece que hay algo ahí del discurso jurídico que se nos termina cruzando todo el tiempo y que no lo podemos terminar de separar. Eso. Sobre eso, yo les quería leer una cita que yo la leí en el taller anterior que di, bueno, lo digo porque sé que algunos de ustedes lo hicieron, pero la vuelvo a leer porque a mí me impactó mucho cuando la leí, que está en el libro este que ya les traje la vez pasada, que es el de Nacio, el Edipo, este libro que es un espanto. Les leo una cita que está hablando de esto, justamente de la niña y sus deseos activos de ser abusada. Dice, Nacio, dice, Freud se da cuenta de que la niña pequeña no es meramente pasiva, también está habitada por el deseo activo de ser seducida por el padre. Sí, la clave del Edipo reside en el deseo incestuoso del niño o la niña de ser poseído por el padre. Freud descubrió el Edipo al pasar de una escena de seducción en la que una niñita aterrorizada es víctima pasiva de un agresor adulto, a la escena edípica en la que una niña inocente y sensual es la instigadora inconsciente que incita al padre o al hermano mayor a desearla sexualmente. La pequeña de la escena de seducción es una víctima, en tanto que la niña de la escena edípica es un ser tironeado entre su deseo de ser seducida y el temor a que eso ocurra, entre la sed de placer y el miedo a experimentarlo. Nada, a mí me llamó mucho la atención cuando lo leí, porque esta es la versión que a mí me transmitieron en la facultad. Pensarlo solo en esos términos lleva al único camino que lleva es a responsabilidad subjetiva y hacerte cargo de que vos te lo buscaste. O sea, Sí, en relación a esto, Nare, también el hecho de que, bueno, si se piensa, ¿no?, bajo la lógica de que el Edipo sería algo universal, las fantasías primordiales también serían algo universal, ¿no? Entonces, de repente, bueno, ¿cuál es una de las fantasías fundamentales? La de la escena de la seducción, con lo cual, bueno, todo es una fantasía, ¿no? Como que hay toda una construcción ahí también de qué sería también lo que se encontraría en todas las neurosis. Sí. Sí, sí, y aparte, bueno, nada, a mí me parece esto, que este modo de pensarlo así a lo que sirvió también es a sostener como dice Volnovich, a sostener un status quo dominante más patriarcal o de la heterosexualidad como régimen político distribuida en la familia como dispositivos. Me parece que tiene ese efecto también. Por eso es algo que es tan aceptado
también, porque ir en contra de eso implicaría cuestionar ciertas relaciones de poder familiares, nada, y otras cuestiones que hay son temas tabú, temas tabú y temas que no se ponen sobre la mesa. Sí, Ro, vas a No, decir. digo esto como decías vos, ¿no? O sea, esto de forzar como esto de eximir a esos varones hegemónicos de cualquier responsabilidad patologizante posible en los esquemas etiológicos de la neurosis. Ese movimiento parece como muy forzado, en ese sentido banco un poco lo que dice Volnovich, ¿no? De cómo torcer las cuestiones para que aparezcan estos personajes limpios, eximidos, que puedan continuar ejerciendo sus versiones hegemónicas del bien, ¿no? De lo que hay que hacer, de lo que corresponde. Para eso tienen que estar por fuera, ¿no? De la suciedad patologizante dentro de estos esquemas, ¿no? etiológicos de la neurosis. Me parece que en ese sentido está bueno esclarecer eso y poder repensar algunas cuestiones. Nada, no, siguiendo la línea de lo que vos decías, nada más. Sí, es un movimiento necesario para mí eso, sí, también. También me parece que un poco lo que se salva es la familia, ¿no? De pronto ya Claro. ni por ausencia ni por presencia son errores, sino que eso tiene que ver con cuestiones universales, con fantasías universales que están y que encima ya no están solamente en las personas enfermas, sino que están en todos. Digo, cuando esto se universaliza, ya no está solamente en quienes están afectados por la neurosis, sino en todas las personas. Digamos, y un poco ahí la familia no solamente se salva, sino que se ubica en el fundamento mismo del psicoanálisis, y eso no es sin efectos. Digo, las niñas quedan, y esto se sostiene hasta ahora, como propiedad privada de esa familia. Jorge, ¿vos levantaste la mano? Sí, igual hay algunos pasajes de Freud, ahorita no los recuerdo muy bien, pero voy a buscar, pero donde dice que de plano, o sea, no importan las experiencias individuales, uno hereda el Edipo, uno hereda la etapa oral, la etapa anal, fálica, todos esos, o sea, todo se constituye aún si no lo has vivido porque lo heredaste filogenéticamente. Estoy trabajando eso para mi tesis, lo de la filogénesis, ontogénesis, o sea, le sirve para excusarse de cualquier crítica que se le haga a su teoría, ¿no? Dice, bueno, se heredó filogenéticamente. Es universal. ¿Qué tema que elegiste? Porque es un lío en la obra de Freud eso, porque se le arman para mí contradicciones importantes con respecto a si hay algo que requiere ser vivenciado y si es contingente, pero con el Edipo dice así, no importa si los padres con los cuidados, o la madre sobre todo, con los cuidados y los tratos sobre el cuerpo del niño, despiertan la sexualidad y despiertan ese erotismo por la madre, eso espontáneamente va a pasar porque está programado y porque depende ya de causas biológicas, por ejemplo, el desvalimiento que tiene la especie humana frente a un adulto en la infancia, que dura muchos años, que no pasa en otros mamíferos. Así, y sobre todo con el ello, que en el ello están los sedimentos también de experiencias pasadas. Es un tema complejo, pero re interesante. Hay un libro de Stephen Jay Gould, ¿lo conocés? Que se llama Ontogenia y Filogenia. Sí, justo lo estoy usando. Oh, buenísimo. Hasta Sí, tiene un pasaje sobre el psicoanálisis freudiano y saca los delirios de Ferenczi, de la madre Mar, que la madre así es como que es una réplica del océano, una cosa así bien rara. Sí, y sobre todo, bueno, con la cuestión de tótem y tabú, con el asesinato del padre, que la culpa se va transmitiendo de generación en generación. O sea, hubo un hecho en un momento de la historia y ese hecho tiene efectos a lo largo de todas las generaciones posteriores. Eso también es un lío teórico, aparte objetadísimo, refutadísimo también en la obra de Freud, esa idea darwiniana del padre primitivo y el asesinato del padre de la borda. Bueno, nos quedan unos minutitos. ¿Algún otro comentario o pregunta? ¿Mariela? Sí, les comentaría un poco que estos argumentos utilicé para
trabajar en la tesis sobre las narrativas de varones autores de violencia sexual, cómo los argumentos psicoanalíticos construyeron narrativas psicopatologizadoras, la del victimario, abusador, padre, padrastro, perverso, psicópata, el contrapunto de la víctima, que es la mujer, histérica, seductora, cómo se combinan narrativas. Y como por ahí lo decía Gaby también, es una gran pregunta cómo eso también, esta universalización, ha incidido en el ámbito jurídico, por ejemplo, y entonces ya es parte del discurso común, y se pregunta a los profesionales de la psicología, en realidad no es al psicoanálisis en especial, pero cualquier psicólogo o psicóloga responde desde ahí. Es perverso porque es incesto. ¿Ves? Por eso te preguntaba que esa asociación, hoy la entendí como desde aquella época viene, 1880, 90, como si todo lo demás no hubiera pasado nada. Seguimos en algún punto, los profesionales sí, en ese lugar. Y la consecuencia que tiene, me parece que también es como bastante complicada a mi modo de ver, es la psicopatologización de la víctima, de la persona que sufre la violencia, el incesto, que generalmente también se han ubicado a las mujeres, pero ya en la época de Freud se mostró como también habían varones. Entonces ahí es menos la posibilidad de hablar sobre eso. Y se queda con que somos las mujeres histéricas, las seductoras y las mentirosas. Eso también relaciona a lo que traías al principio, Nare, está el mito de la mujer negra, desenfrenada, como de instintos furiosos y la, qué sé yo, la gran cogedora, viste, que anda ahí exhibiéndose. Es bien interesante, algunas feministas negras lo trabajan. Nada, un poco esos comentarios, para contarles esas consecuencias también como tienen en la práctica, en el ámbito jurídico, también estas lecturas de la universalización de la teoría de la seducción sería, pero no que el abandono de la teoría de la seducción, sino que queda la mujer como seductora y mentirosa. Sí. ¿Vos levantaste la mano? Perdón. No, antes, para responderle a Mariela, para responderle, para agregar algo, en Freud Freud pone en un mismo plano mujeres, niños, pueblos primitivos, y en un plano superior a los hombres, por ejemplo, a los hombres adultos, maduros, genitales, ¿no? Con un super yo bien consolidado y con mayor represión de sus impulsos, sus pulsiones, ¿no? Como también eso tiene un trasfondo ideológico eurocéntrico, adultocentrista, patriarcal y demás. Incluso hay bien una animalización, ¿no? Ay, perdón, te interrumpí, sí, Mariela. Sí, No, quería sí, bueno. cortito antes que me olvide, perdón, que decirte que me parece fantástico cómo lo estamos trabajando, porque como que hubo la oportunidad de esto que después también las feministas dicen, las feministas de la segunda ola, como la normalidad. O sea, no es que hay patología, cuando él dice entonces todos son perversos, entonces ahí pudiera decir no son perversos, cualquiera puede serlo, y él nomás vuelve como a tapar, ¿viste? Eso me encanta. Creo que era Volnovich, ¿no? Porque leí ese, que cerrar los ojos, como lo del sueño. Sí. Me encantó eso, porque dije, claro, ¿viste? Volver a como cerrar el asunto. Y creo que también estoy de acuerdo, perdón el nombre, que dijo recién, como tenemos que abrirlo, nosotros tenemos que producir esa apertura, dejar de repetir y de reproducir pavadas. Claro. Es que esta pregunta de entonces todos son perversos, luego fue respondida por otros autores como, no es que todos son perversos, es que hay un dispositivo, un cierto ordenamiento de las relaciones que promueve que haya este tipo de relaciones asimétricas y de abusos. Que bueno, Freud no lo propuso en esos términos, planteó otras cosas muy diferentes a eso, que tuvo otras consecuencias.
Digo, a mí me parece que está interesante también poder sumar, que es algo que muchos psicoanálisis no toman, sumar los factores sociales, digamos, Claro, ¿no? sí, Y sí. los que tienen que ver con la época, digo. También es cierto que lo que en un momento se toma como síntoma, en otro momento habrá que repensarlo, lo que en un momento se toma, digo, eso también me parece que es interesante empezar a tomarlo en cuenta y que muchos psicoanálisis no lo toman, digamos, porque como tenés lo universal y después la vivencia personal, el síntoma se termina interpretando como algo individual también, ¿no? En algunos casos. Sí, por eso me parece que enriquece un montón la perspectiva de género, porque si la perspectiva de género la entendemos como una comprensión más cabal sobre las relaciones de poder que determinan también las cuestiones particulares y no singulares del individuo, sino particulares de una persona que vive en una sociedad, me parece que eso aporta un montón al análisis. Freud todo lo mete para adentro, todo lo mete para adentro, todo lo que podría venir afuera es para adentro, incluso el super yo es interior también, en la internalización de exigencias sociales y exigencias sociales que se transmiten en la familia. Justo, tenía la mano levantada hace media hora. No, igual lo mío por ahí se va un poco de esto. Vengo pensando con estos encuentros por ahí un poco lo interesante de esta relación entre teoría y praxis. Bueno, desde la filosofía es como clásica el debate de si la teoría influye en la praxis, en la teoría, qué sé yo. Y por ahí los escucho a ustedes, aprendo esto de por ahí lo de Freud, lo del el método de la mano, me llamó mucho soberanamente la atención. No puedo creer que hacían eso. Y por ahí pienso en este impacto de cómo vamos a leer la realidad. Me quedo pensando también de la clase anterior, la frase de Nacio que a mí me gustó, más allá de que la dijo él, bueno, que a él el Edipo le enriquecía la lectura de los pacientes, y ustedes cuestionaban un poco que el Edipo hiciera eso. Pero por ahí esto, bueno, lo importante de disputar la teoría, los marcos teóricos, porque eso impacta directamente en cómo vas a hacer la praxis. Y por ahí los escucho a ustedes más de lo vivencial con sus propios pacientes, lo importante de esto, o sea, esto por ahí decía Jorge, me quedé pensando, bueno, este psicólogo o esta psicóloga que negó una situación de abuso que termina generando un impacto en la propia persona y que tiene que ver con que no es que la psicóloga se le ocurrió, sino que venía formada con un marco teórico de, bueno, el abuso lo enmarcamos teóricamente en la fantasía o en el goce o, bueno, en la responsabilidad. Y por ahí eso es algo que sigo como dándole vueltas y me parece re interesante porque en la psicología hay como efectos muy directos y muy crudos por ahí, que en la filosofía a veces queda más en la disputa teórica. Sí, totalmente, determina después, puede ser catastrófico para la vida de una persona eso. No sé, yo ahora lo estoy estudiando, por ejemplo, con el psicoanálisis respecto de las personas trans. Y con las personas trans es increíble cómo lo único que durante décadas, incluso hoy en día sigue pasando a veces, lo único que podía escuchar era psicosis. Es tremendo. Lo único que escuchaban era psicosis. Porque el marco teórico les habilitaba a eso. Cuando empieza a cambiar un poco, por ahí empiezan a escuchar otras cosas o se lo pueden empezar a cuestionar, pero en principio solamente escuchaban eso y es como, no se sostiene que todas las personas trans eran psicóticas. Pero no esa sé. pregunta no genera lo mismo que decir, ¿pero todos los padres son perversos? No genera el mismo efecto preguntarnos si todas las personas trans son psicóticas, por ejemplo. Claro. ¿Alguien más había levantado la mano? ¿No? Ro iba a decir algo y yo volvía. Ah, sí, Ro, sí. Sí, no, pero ya hasta la animalización. Tengo 50 cosas, es súper apasionante. No, sobre la animalización iba a decir una sola cosita que tiene que ver con esto de qué interesante. Yo laburo en activismo por los derechos animales y muchas veces pasa esto de cómo se piensa como en esta línea de ¿no? la mujer, los pueblos originarios, comunidades racializadas, y animales, ¿no? En la línea de como la pulsión desbocada, como la libido suelta, como aquello que no se puede domeñar, casi en una misma línea, ¿no? Por momentos se romantiza esta cualidad, por momentos se la constriñe, pero digo, ahí también hay una operación en donde se entrelazan opresiones y asimetrías
sociales muy, muy, muy potentes, muy, muy complejas, digo, y en esa línea, esto último que estaba pensando cuando los escuchaba a ustedes, es que esto que le pasa, y las enormes, cuestionamientos de iatrogenia que tiene el psicoanálisis, esto que pasa con esto de volver siempre hacia el adentro, como decías, Nare, respecto a Freud, toda cuestión del origen y el mantenimiento y el transcurrir de la patología impide muchas